Televisa presenta. Cuando en 1846 el gobierno mexicano se negó a reconocer la anexión de Texas a la Unión Americana, se desencadenó una guerra cuyo saldo fue la pérdida de prácticamente la mitad de nuestro territorio. Desde entonces, la frontera de 3.000 kilómetros que divide a ambos países se ha conformado como un espacio complejo y desigual, en el que hay barreras pero también permeabilidad. Cada año, expulsados por la pobreza y la falta de oportunidades, alrededor de 400.000 mexicanos migran de manera permanente hacia el país vecino, número que equivale al total de defunciones registradas anualmente en el país. Yo me llamo Roberto Romero Huerta, tengo 70 años. Nací en el año de 1933. Me quisieron mucho mis padres. Como fui el primero y el último, entonces me acuerdo, mi padre trabajó en el comercio, compraba ganado. Mi madre se enfermó, le agarró un fuerte embolio y quedó paralítica. Paralítica, caída en cama, de por sí postrada en cama. Ya cuando se murió ella, ya tenía yo 16 años. A comienzos del siglo XX, México era un país estable y nadie podía refutarle al presidente Porfirio Díaz los avances que se habían logrado. Su gobierno alentó la construcción de líneas ferroviarias, el desarrollo de la agricultura y el crecimiento de las industrias. El nacimiento de nuevas empresas abrió el horizonte de la nación y la inversión estadounidense se expandió en muchos sectores. Sin embargo, el desarrollo de los dos países era muy desigual. En Estados Unidos ya se aplicaban los avances tecnológicos de la época, tanto en la construcción de presas como en la instalación de sistemas de riego. Pero los empresarios agrícolas requerían mano de obra barata, principalmente para los trabajos de recolección y empaque de sus productos. Cuando en 1905 se implantó una ley de exclusión asiática que prohibía la contratación de trabajadores chinos en el estado de California, la demanda de campesinos mexicanos aumentó. Las empresas constructoras de las líneas de ferrocarril, la industria minera de Arizona y Colorado y los agricultores de California y Texas ofrecían empleos a los cientos de trabajadores mexicanos, en su mayoría jornaleros pobres y analfabetas que cruzaban la frontera sin documentos. El estallido de la Revolución Mexicana y sus secuelas, así como la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, provocó que el flujo migratorio se incrementara de manera notable. Entre 1910 y 1920, más de 200.000 mexicanos cruzaron la frontera. Además, muchos chicanos comenzaron a trasladarse a Detroit para trabajar en la industria automotriz, y también a Chicago, que desde entonces tiene una de las mayores poblaciones de origen hispano. Y la razón histórica, pues en cierto modo es dramática, porque era para romper una huelga de las famosas acereras y automotriceras de los Estados Unidos en esa zona, que eran de las más fuertes. Para romper con la huelga se hizo un contrato. El despegue de la economía estadounidense en los años 20 hizo que creciera la demanda de mano de obra. Más de 500.000 de mexicanos entraron legalmente a Estados Unidos con visas para trabajar en el sector agrícola de California y Texas. Pero en la misma época, miles de indocumentados cruzaron ilegalmente la frontera
en busca de oportunidades de trabajo. Para restringir el flujo de ilegales, en 1924 se estableció la patrulla fronteriza, que también determinó la aparición de los primeros polleros y enganchadores. La Gran Depresión económica que se produjo en Estados Unidos a fines de los años 20 provocó que el gobierno estadounidense deportara a 500,000 de mexicanos, casi la mitad de los que habían inmigrado desde 1900. La política de inmigración de Estados Unidos históricamente siempre ha sido unilateral, o sea, no es resultante de una aportación mexicana, de una posición mexicana que se hubiera negociado con el gobierno de Estados Unidos para producir una política de inmigración. Ya cuando estuve con mi esposa, la segunda, esta que hasta la vez la tengo, allá en mi tierra anduvieron 4 señores grandes, invitándolos los jóvenes para que tuvieran una escueleta. Entonces empecé con el bajo, me lo daban el bajo, un bajote grandote, y no me gustó, más no sabía yo que ese instrumento es una cosa preciosa, caray. Empecé a estudiar con los instrumentos de caña, con el clarinete, el saxofón, el soprano y todo eso de caña, y vine a triunfar con el clarinete. La voz en los graves, carambas, es una voz pero maravillosa, joven. En los sostenidos, en los bemoles, todo eso me gustaba, pero pues se oye una voz querida, joven. Por eso me enamoré mucho. Y estuve como 16 años tocando en esa compañía allá. Pero como y se murió mi padre. Pero estaba allí todavía en ese conjunto, en esa banda filarmónica, cuando se murió mi padre. Entonces, 3 años no trabajé absolutamente de nada, nomás lo que me dejó, lo poco que me dejó mi padre, ya lo estuve agarrando hasta que lo acabé, terrenos y todo lo que tenía. Ya cuando se acabó todo lo que yo tenía, estuve 1 año todavía allí. Y a mi mujer ya me había dado 7 niños, joven. Y ya no podía yo, ya no, todos andaban humilditos, pues así, ya sin ropa, con unas garras ya horrible. Y que le digo mi esposa, si quieres, vamos a buscar la vida a otro lado, lejos de este pueblo. Al iniciar la década de los 40, miles de jóvenes estadounidenses se enrolaron en el ejército para combatir en la Segunda Guerra Mundial, y muchos dejaron el campo para trabajar en la industria bélica. El gobierno de Estados Unidos, que una década atrás los deportó, solicitó de nuevo la presencia de trabajadores mexicanos. En 1942, representantes de los presidentes Roosevelt y Ávila Camacho firmaron un acuerdo que se conoció como Convenio de Braceros. El convenio, con sus cancelaciones, enmiendas y ratificaciones, estuvo vigente de 1942 a 1964. En esos 22 años se contrató a casi 5 millones de trabajadores. En el acuerdo se estipulaba que los braceros trabajarían exclusivamente en la agricultura, no recibirían trato discriminatorio y se les otorgarían los gastos del viaje de ida y vuelta, además de proporcionarles habitaciones e instalaciones sanitarias en buenas condiciones. ¿Tú cómo te llamas? Rafael Almendra Campuzano, soy tractorista y también manejo el bulldozer. De eso no hay trabajo. Las máquinas no son para los mexicanos. Tienes que ir a la pizca. Pues entonces lo que sea. ¡Hey, Pete!
Dame el extra for cotton. Todo lleno. Mándalo a Alabama. ¿Quieres ir a Alabama? Que lo que sea. Yo lo que quiero es trabajar. 80 centavos la hora, cama, 3 meses de contrato. Viaje de ida y vuelta. En el papel se veían muy bonitos los convenios de braceros, sobre todo el primero que se firmó en 1842, pero en la realidad los patrones hacían lo que se les pegaba la gana. Fue una condición en la cual se mantuvo a los trabajadores migratorios en una condición de gran vulnerabilidad que representó grandes abusos, a los cuales México nunca hizo el menor de los casos. En el convenio también se determinó realizar deducciones a los salarios hasta de un 10% para formar un fondo de ahorro que les sería devuelto a los trabajadores cuando regresaran a México. Los servicios bancarios estuvieron a cargo de Wells Fargo y la Union Trust Company, que entre 1942 y 1949 transfirieron los fondos al Banco Nacional de Crédito Agrícola. Hoy, más de 50 años después, solo el 7% de aquellos braceros han recibido su dinero. Cuando en 1950 estalló la Guerra de Corea, volvió a incrementarse la demanda de trabajadores. Aunque el gobierno mexicano no hacía casi nada para proteger a sus ciudadanos, accedió a extender el convenio y alentó el éxodo hacia los Estados Unidos. En México comenzaba a sentirse la presión demográfica que superaba la capacidad de generar empleos, y las remesas que enviaban los braceros ya eran importantes para la economía nacional. A principios de la década de los años 50, estas equivalían a casi la tercera parte de los ingresos petroleros. En 1964, uno de los sindicatos más importantes de los Estados Unidos ejerció presión para que el gobierno diera por terminado el convenio de braceros. Además, con la mecanización de la agricultura, disminuyó la demanda de mano de obra, pero no así el cruce de indocumentados al otro lado de la frontera. Sí, nos vinimos a dar hasta Nepantla, joven, hasta aquí en este pueblo. Ya cuando llegamos aquí, me acomodé de ranchero con un señor que se llama Raúl King. Allá estuve como 18 años. Pero mi desgracia fue en tomar. Una vez me halló tomado y que me despide. Me fui para, teníamos una casita, un jacalito. Allí nos fuimos. Y ya ahí donde pensé de ir a probar suerte a Estados Unidos, joven. El convenio de braceros llegó a su fin y paulatinamente miles de trabajadores regresaron a México. Al mismo tiempo, ciudades como Mexicali, Tijuana y Reynosa vivieron un crecimiento explosivo, tanto por el retorno de los braceros como por el establecimiento de programas para el desarrollo fronterizo impulsados por el presidente López Mateos. Para reducir la migración mexicana a los Estados Unidos, en el norte del país se crearon las primeras maquiladoras. Pero este tipo de industria demandaba sobre todo mano de obra femenina. El resultado fue que hacia fines de los años 60 se multiplicó el flujo de migrantes indocumentados. Me fui con otros muchachos de aquí de Nepantla, pero pues fue como en el 70, 58 por ahí, ya casi ni recuerdo cuándo. Pasamos el río, yo pasé nadando, joven, llevé un bule que se llaman bules, por aquí no sé cómo se llaman, pero son como calabazos grandes, tapado que dentro del agua no se hunde, sino que lo sube uno, y con eso pasé, llegando allá todos pues pasamos. Ya por allá ya nos estaba esperando el coyote o no sé qué para llevarnos a Florida. Esa es otra historia mía, joven, caray. Mientras crecía la emigración indocumentada, el gobierno de Luis Echeverría trató, sin resultados, de renovar un nuevo convenio de braceros. La migración representaba una válvula de escape para las presiones económicas y sociales que vivía el país, y el gobierno hacía muy poco por detenerla.
Para mí era muy duro. ¿Por qué? Porque yo nunca pude ajustar ni 20 costales. En primer lugar, que pesa mucho al jalarlo. Y en segundo, que las manos, los dedos se entumían bien entumidos de por sí. Allí andaba nomás como capataz, un negro grandísimo, cara, grandote, un hombrote. Y cuando hablaba así, todos nomás lo quedaban mirando, pero negro pues, su cara, dirá usted que se echó tizne, como yo nunca los veía, yo me causaba admiración. Y nomás se le quedaba mirando, un déspota, cara. Pero yo en aquel entonces, como estaba yo desesperado, apenas tenía yo 15 días joven y ya me había yo empezado a acordar de mis hijos, de mi mujer, y ya no podía yo. Dilaté nomás como 6 o 8 meses por ahí allí, luego me regresé joven. En los primeros años 80, tras la crisis petrolera, la población de mexicanos indocumentados en Estados Unidos alcanzó la cifra de 4 millones de personas, factor que impulsó al Congreso estadounidense a decretar la Ley Simpson-Rodino en 1986. Esta ley pretendía deportar a 3 millones de indocumentados y la probable amnistía para 1 millón que podían obtener su permanencia legal en Estados Unidos y llevar a sus familias a ese país. La razón fundamental era evitar la salida de las remesas que enviaban los mexicanos a sus comunidades. La migración en esa época, antes de lo que fue la amnistía y la ley Simpson-Rodino, era una migración circular, pero la ley modificó ese patrón porque empezó a poner requisitos que para calificar tenían que residir en los Estados Unidos, no salir por un determinado tiempo, etcétera, y pues la gente se fue asentando allí. Se regularizaron más de 2 millones de gentes que eran adultos en su mayoría. Al ya ser regularizados, pues lógico, empezó la migración de los hijos jóvenes para tratar de estar con su padre, de trabajar, etcétera. Para tratar de detener el flujo migratorio, en los años siguientes las autoridades de los Estados Unidos incrementaron la vigilancia en la frontera y las deportaciones. A diario, cientos de hombres, mujeres y niños quedaron a la deriva en las ciudades fronterizas sin recursos para sostenerse o para regresar a sus comunidades. Por iniciativa de organizaciones privadas y con el apoyo de fundaciones internacionales, se crearon varios albergues como el Juvenil del Desierto en Mexicali y la Casa del Migrante en Tijuana. Vigente desde 1994, el Tratado de Libre Comercio ha sido determinante para el fenómeno de la migración. Entonces lo que se privilegiaba eran productos y capitales, ¿no? Y en eso los Estados Unidos, pues evidentemente que tiene una capacidad 80 o 90 veces más fuerte que nosotros. ¿Cuál es nuestra fuerza? Los seres humanos, ¿no? Nuestros mexicanos, ¿no? Si hubiéramos logrado un acuerdo, probablemente sí hubiera habido mejor posibilidad de distribución, mejores acuerdos, pero no, eso quedó excluido completamente. El mismo año en que entró en vigor el Tratado de Libre Comercio, el gobierno de Estados Unidos empezó a aplicar la Operación Guardián, que desde entonces busca desviar el flujo migratorio hacia las zonas desérticas de California y Texas. Entonces, pusieron las bardas en la parte urbana y entonces corrieron al flujo migratorio hacia el este de Estados Unidos, es decir, rumbo al desierto, rumbo a las montañas, más allá de Tecate. Y ahí es donde cada vez que hay un invierno, que hay nevadas, se muere la gente. Cada vez que las temperaturas en el desierto suben arriba de 50 grados, se muere la gente. Y como consecuencia, desde 1993 estamos viendo que un número muy significativo de mexicanos muere al intentar cruzar la frontera. Tan solo entre 1997 y el año actual estamos viendo
que un número acumulado de más de 2.500 mexicanos muertos en la frontera en su intento por cruzar esta. La historia de la barda. Mira, empezamos a trabajar cuando Operación Guardián hicimos como un frente, como una coalición. Empezamos con ruedas de prensa, ¿sí? Denunciando, haciendo la contabilización de los muertos, denunciando ante prensa qué había, cuántos habían muerto ese mes, ¿sí? Pusimos una cartelera céntrica para que ahí se estuvieran contabilizando los muertos, van tantos muertos, tantos han muerto, frenen Operación Guardián. Estamos ahí, pues ahí todavía tenemos mucho espacio, pero ojalá ya no fuera otra cruz más, ¿no? Sabemos que esto no va a suceder hasta que frenen este operativo. Mira, nada para allá. A ver quién está ahí. En el río Bravo, una imagen define la realidad. Autoridades mexicanas, estadounidenses y cámaras de televisión presencian un atroz espectáculo. 2 migrantes intentan cruzar la frontera, piden auxilio y nadie hace nada. Necesito apoyo en 04, hay un ahogado. A mí, como mexicano, me duele profundamente que no seamos capaces, los mexicanos, gobierno y sociedad civil, no seamos capaces de hacer algo por evitar que la Operación Guardián se mantenga, continúe empujando a los migrantes hacia las áreas de mayor riesgo, de riesgo mortal. Eso me parece algo indigno, algo vergonzoso, algo muy triste, eso me parece lo más dramático. México tiene puestos los ojos en los migrantes que ya están en Estados Unidos mandando remesas. No ve a todos los migrantes que están muriendo por su intento a llegar a ser héroes en Estados Unidos. Tras 2 años de puesta en marcha la Operación Guardián, y como una medida más para inhibir la migración ilegal, se aprobó el Acta del 96, que penaliza la reincidencia, al considerar como delito una falta administrativa. Con esto, la migración comenzó a criminalizarse. Resulta que tenía corte con que por entrada ilegal. Yo no sabía que me iban a dar tiempo, si no, ya no regreso. Y a la hora de estar allí frente al juez, me dijo el juez que si me iba a dar culpable de mi delito de entrada ilegal. Le dije que sí. Y no, pues me va diciendo que Truri Mons. No, nada más me le quedé viendo al abogado y nomás lo quiso. Y ya, me fregaron 30 meses. Y luego, fíjate, en esta vez ya no voy a alcanzar a ver a mi jefe. Falleció también eso. Y yo encerrado, ¿te imaginas cómo se siente? Se olvidó desde que fui a Estados Unidos, nadie se acordaba absolutamente. Cuando se acordó un joven que se llamaba Fernando, que le decían el Tortas, dice, ¿y qué tal si probamos suerte de ir a Estados Unidos? Y me dice mi hijo, dice, ¿qué me aconseja, padre? Le digo, mire, yo me fue muy mal, fui también, ya ni nos acordábamos de que había yo ido. Allí tiene una vida, pero peor que un can, le digo. Pero yo no me acordaba que allá en Charlotte está un pariente mío, sobrino de mi esposa, que ya tiene mucho tiempo estando allá, ya es gringo, pues ya se emparonó ahí. Y un día visitaron a mi mamá, me parece, y platicaron que nosotros estábamos por aquí. Y entonces fue cuando pues pidieron el número de teléfono. La primera vez que platiqué con ellos fue por teléfono.
y dijeron que si los ayudaba a venir, a que se vinieran para acá. Y pues si nosotros hemos ayudado a otras personas que ni son familiares, pues cuánto más son familiares. El desierto del Sázabe, al norte de Sonora, es hoy la zona por donde cruzan la mayoría de los indocumentados. Si tú quieres saber de un lugar muy chico en la frontera, si deseas saber dónde está, lo encontrarás al norte de Sonora. Vamos al Sázabe. Los integrantes de los grupos Beta del Instituto Nacional de Migración, creados para proteger a los migrantes de los peligros fronterizos, han llegado a registrar a más de 3,000 personas en un solo día. Bueno, mire, nosotros pues hacemos todo lo posible por hacerlos entender, ¿sí? Pero pues ellos ya traen ¿cómo se dice? Su meta, ¿sí? Es llegar a Estados Unidos, y en ocasiones hay personas que no les importa quedar ellos en el desierto. Entonces, pues nosotros tratamos de convencerlos de que no vayan, ¿sí? Pero no podemos hacer más nosotros. El área donde vayan a descansar hay que limpiarlo para que no vaya a haber animales ponzoñosos, porque ya con este calor empieza a salir la víbora, la cascabel. No, pues les digo que nosotros no tenemos necesidad de andar exponiendo la vida ni andar dejando a la familia sola, pero pues si no nos alcanza ni para tragar. Pues estas personas vienen, vamos a decir, con los ojos vendados, ¿no? No saben a lo que vienen, no saben a lo que ellos se van a enfrentar. En su caso ahorita los asaltantes, esos son riesgos que ellos no conocen. En este clima sobreviven serpientes, alacranes y polleros. En cambio, muchos mexicanos que pretenden pasar al otro lado mueren en esas soledades. No conviertas tu sueño en pesadilla. No seas una víctima más. Cuida tu vida. Sí, muchas cosas que se ven ahí en el desierto se ven muy feas. Lo único bueno de aquí es la gente de migración mexicana que nos cuida y nos protege. Y antes de meternos al desierto son los que nos dan pues las advertencias de los peligros que nos pueden esperar allá adentro, ¿no? Y nos orientan qué es lo que debemos hacer, todo eso. Ahora sí que nada más lo bueno, porque de ahí en fuera todo está cruel. Caminamos fuera de lo normal, 2 noches con un día. Y caminamos desde las 5 de la mañana en el desierto. Me acuerdo que estábamos cerca de un cerro y los coyotes aullaban, algo miedito, ¿no? Pero sí, lo duro fue la caminada. De hecho, ella estaba acostumbrada a trabajar. El trabajo del diario era requerir caminar. Llueve, granizo, todo eso. Así caminamos. Muchas espinas. Sí, eso sí, entonces mis pies así bien hinchados. Me tardaron para que se deshincharan como 2 meses aquí, mis pies. De Veracruz para acá he gastado como unos 3,000 pesos. ¿Tiene familia en el otro lado? Sí. ¿En dónde están? En Carolina y Nueva York. Lo están esperando. Es toda esa gente que naturalmente venía del mundo del campo, que debería de haberse insertado en la sociedad y empezar a crecer aquí en términos educativos y económicos, y finalmente no se dio. ¿Dónde está esa gente? Para mí es la migración a los Estados Unidos. La clase media, que además quiero decirte que potencialmente hablando se está dando allá en términos reales, está en los Estados Unidos. Está educándose mejor, está teniendo más ingresos y está teniendo más posibilidades políticas, sociales, culturales, ¿no? Precisamente yo me desesperaba por no poder ayudar a más que todo a mis hijos en un estudio, un nivel académico un poquito más alto. Afortunadamente la mayoría de ellos se superó, ya tienen su profesión. Toña está todavía estudiando aquí en el CPC en Charlotte, es como universidad. Mi hijo, el más pequeño, es un perfecto bilingüe ya, sigue estudiando.
hay opción de que obtenga una beca para la universidad. De compras con el pequeño vikingo. Y pues es muy diferente allá por el sueldo. Allá un jornalero bien pagado pues puede hacer un salario de 700 a 1000 pesos, que serían $100 o 60 a la semana, lo que aquí se los gana uno en un día. Yo te lo digo bien con unas palabras, de ser jodido de allá a ser jodido de aquí, prefiero ser jodido de aquí. Aquí, si tiene uno que pagar renta y todo eso, no tiene uno que dejar de vestirse o de comer. No, aquí dicen que no hay trabajo y ellos decían pues ganaban muy poquito aquí, por eso fueron para Estados Unidos, pero vale el dólar para acá, porque aquí es otro poquito más, mandan dólares y lo cambian y ya pues es más, por eso les digo a ellos pues junten muchos dólares para que ustedes se vengan ya aquí y ya tengan dinero. Pues viera que ya la última vez que miré a mi tía, hasta tristeza me dio, porque me traje a todos. Trabajos que se vinieron 2 primero, y de ahí jalamos a toda la familia. Y es triste, la mera verdad, porque como que se hace vicio. Marcelo Romero García y me da muchísimo gusto por este medio saludarlos. Aquí en Estados Unidos estamos trabajando nosotros porque nos dedicamos a la electricidad. Y miren nada más, toda la familia ahorita van a pasar uno por uno. Pues yo solo quiero mandar un saludo para todo México al que vea este reportaje y pues se les agradece, ¿verdad?, que hayan venido a hacer un reportaje hasta acá de nuestra familia, y quiero mandarle un saludo a mi familia allá en México y a mi abuelo, Beto Romero. Bueno, yo soy el que le sigue a mi hermano mayor, ¿verdad? Y aquí estamos, tengo 3 años por acá, ya voy para 4 años. Osvaldo Romero González. Hola, mucho gusto, yo me llamo Osvaldo Romero González y soy el hermano menor de todos. Ahorita ya se fue mucha gente de Nepantla. ¿Sabe usted, joven, la ambición? Y como ven que mis hijos ya tienen algo, y todos los que han ido a Estados Unidos, todos ya tienen casa, ya tienen carro. Bueno, ya todos están progresando y saben que al irse, allí nomás van a barrer los dólares, joven, por eso están yendo todos. En el año 2006, el monto de las remesas enviadas por los mexicanos que viven en los Estados Unidos alcanzó su máximo nivel histórico, 21.295 millones de dólares, según datos del Banco de México. Este terrenito lo compró él ya con su dinero de que lo trajo de allí, de su trabajo. Todo esto construyó él, todo su jardincito, sus flores, su casa, sus rejas, todo. Adentro está bien alfombrado, tiene unos muebles bonitos, ya todo como le gustaba a él. Sí, yo hablaba con el albañil de acuerdo a lo que yo quería. Y pues ella era la patrona, ella pagaba aquí, que alcanzó de material que no alcanzó. Bonita vista, joven, tiene aquí cuando se ve bien el popo, está ahí enfrente. La vista es panorámica, se puede decir, se ve todo el estado de Morelos ahí. Estamos en una parte muy alta y el Popocatépetl se ve como está bien directo, o sea, se ve espeluznante, una cosa maravillosa. México es el tercer expulsor de mano de obra en el mundo, solo detrás de China y el Congo, y en lo que se refiere al monto de remesas recibidas, ocupa el segundo sitio después de la India. Sin esos ingresos, no hay duda de que el rostro del país sería muy distinto.
pues habría un rompimiento del orden social, porque la gente que depende de esas remesas, que son una proporción cercana a 1/3 del total de la población de México, pues habría una disrupción, un rompimiento del orden social que pagaríamos todos. Estamos hablando de cantidades estratosféricas que incluso en muchos casos son superiores a las transferencias del gobierno federal a muchas de las entidades federativas, y que para algunos estados en particular el flujo de remesas implica pues una proporción muy significativa de su Producto Interno Bruto. Esto comparado con lo que recibe la economía nacional con el petróleo es más o menos igual, aunque si descontamos lo que la economía nacional tiene que invertir para producir petróleo y lo comparamos con lo que hay que invertir para producir gente, pues resulta que la migración es nuestra exportación más redituable. Pues esta vida es de, como decía la canción de los Tigres del Norte, es una jaula de oro. De ida pues uno se va, uno normal, ahí no hay problema para salir, pero para regresar es el grandioso problema. Ahorita creo que están cobrando demasiado carísimo, alrededor de $2,000, $2,500 es lo que están cobrando por persona. La demanda de fuerza de trabajo mexicana pues implica una responsabilidad. Si ellos están atrayendo a la fuerza de trabajo, si les dan empleo a los migrantes en Estados Unidos, eso conlleva una responsabilidad que nunca han aceptado en Estados Unidos. Una de las primeras acciones del presidente Fox consistió en proponer un acuerdo bilateral de política migratoria con los Estados Unidos. En agosto de 2001, este era un tema prioritario en la agenda de ambos países. El presidente Fox planteó la posibilidad de regular la situación migratoria de los mexicanos que viven en Estados Unidos para que, al tener documentos, pudieran defender sus derechos económicos, sociales y culturales. También se propuso regularizar el tránsito de personas en la frontera norte. Cuando ocurre este tremendo evento del terrorismo que afecta directamente al corazón de los Estados Unidos, en Nueva York, se empieza a hacer un replanteamiento por parte del gobierno americano de algo que para ellos también es importante y que para el mundo se convierte en importante, y es el concepto de la seguridad fronteriza. Uy, nosotros los latinos éramos casi ya criminales, sí, más criminales que fuerza de trabajo. Ya nuestro único pecado de nosotros es, sí es cierto, nadie nos mandó a llamar, pero también ellos nos necesitan. A partir de los ataques terroristas a las Torres Gemelas en Nueva York, la reforma migratoria quedó en suspenso. No obstante, no ocurrió lo mismo con la puesta en marcha de medidas que buscan fortalecer la seguridad fronteriza. En septiembre de 2006, con una clara mayoría, el Senado de Estados Unidos aprobó la ley Cerco Seguro, que autoriza la construcción de 1,112 kilómetros de vallado adicional en la frontera con México. A pesar del endurecimiento de la vigilancia en la frontera, el flujo migratorio continúa.
Y es que el porcentaje de mexicanos que contempla cruzar hacia Estados Unidos se incrementa día con día y según ciertas estimaciones, es probable que en el año 2020 los mexicanos se conviertan en la minoría más numerosa e importante dentro de los Estados Unidos. La mayor parte de los mexicanos que migran lo hacen porque no tienen manera de construir en su patria una vida mejor o siquiera viable para sus familias. Aunque entren por el desierto de Arizona y no por Ellis Island, su sueño americano no es distinto al de los migrantes europeos que llegaron en el siglo XIX. Hasta el más distraído turista en Nueva York, Chicago o Los Ángeles puede advertir que los mexicanos están ahí para trabajar llueva. Truene o relampaguee. Pues no es por hablar mal de los güeros, pues, porque sea como sea, pues estamos en su país, ¿no? Pero pues no se compara con un hispano. Eso es cierto, porque la mano de obra de hispana pues es ¿cómo se llama? Es más barata y remunera más. I mean, because you see electricians now and carpet people and framers and landscapers. You see quite a lot of Mexican workers now, and everything they do is really good. And I think it's great that they can come over and help out and become citizens or whatever they want to do.